Alumnos, buenos días. Esta es la clase de anatomía del ojo y del oído. Eh, Como figura acá en el contenido, vamos a ver primero el ojo, el globo ocular, los músculos y los nervios, los anexos del ojo y luego vamos a ver el oído, que ya como vamos a ver, no se divide en oído externo, en oído medio y en oído interno. Vamos a ver primero entonces el globo ocular. El globo ocular entonces es el órgano periférico de la visión. Sí, se encuentra localizado en la cavidad orbitaria, cavidad que, como sabemos, forma parte del macizo facial. ¿Sí? Eh, lo que nosotros podemos ver del globo ocular solamente es lo que vemos en la imagen, ¿no es cierto? Vemos eh, parte de lo que es la cubierta más externa y también se pueden ver los anexos del ojo, ¿no? Como por ejemplo las pestañas y los párpados. El globo ocular entonces está conformado por dos segmentos de esfera. El segmento de esfera posterior es más grande que el anterior, ¿sí? Más o menos en promedio de diámetro es más o menos de 25 milímetros, ¿no? Y presenta un agujero en la parte posterior por donde es el ingreso de el nervio óptico y de una rama de la arteria oftálmica que es la arteria retiniana central. Entonces el globo ocular está, tiene tres cubiertas concéntricas, ¿no? Una túnica externa que está conformada por delante por la córnea y detrás por la esclerótica, una túnica media que también se llama túnica vascular, conformada por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, y una túnica más interna que es la retina. Vamos a ver primero la túnica externa o túnica de sostén. Como les mencioné en la diapositiva anterior, ¿no? Esta túnica externa tiene dos partes, una anterior que es completamente transparente, conformada por la córnea, y la parte posterior que es de color blanco azulado, que se llama esclerótica. Esta esclerótica es entonces, ¿no? Está conformada por un tejido fibrótico, grueso, resistente. Por detrás tiene un agujero que es por donde entra el nervio óptico y tiene pocos capilares, pero estos capilares son de gran calibre. La esclerótica es entonces la capa que le da, ¿no es cierto?, la forma al globo ocular, ¿no es cierto?, o la que mantiene la forma del globo ocular. La parte anterior es la córnea. La córnea es completamente transparente. Es además un tejido avascular y tiene cinco, tiene cinco capas que están mencionadas allí en la diapositiva. Esta córnea es el primer medio de refracción del ojo. Digamos que es lo primero que atraviesa la luz para finalmente llegar a la retina. Es avascular porque si tuviera vasos sanguíneos no sería entonces completamente transparente. Esta córnea, además por ser la parte más externa, está sujeta a sufrir
traumatismos. Si estos traumatismos son lo suficientemente importantes como para comprometer la mayor parte de las capas de la córnea, eh, la lesión entonces va a dejar una cicatriz en la córnea. Esta cicatriz, que recibe el nombre de leucoma, ocasiona una alteración en la visión, porque hace que la córnea, que normalmente debe de ser transparente, va a tener como que una mancha, producto del proceso de cicatrización, ¿sí? Y entonces, como va a interferir en la visión, es una de las causas por las que se realiza trasplante de córnea. Entre la córnea y la esclerótica existe el llamado limbo corneal o unión esclerocorneal. Esta unión esclerocorneal tiene o existe allí en esa unión esclerocorneal un pequeño seno venoso que también se llama canal de Schlemm, cuya función muy importante es la de drenar el humor acuoso, que como vamos a ver luego, ¿no? Es también un medio de refracción del ojo que es secretado por el cuerpo ciliar. Es una zona altamente vascularizada, la zona del limbo corneal. Vamos a ver ahora la túnica media o túnica vascular, que está conformada por la coroides, el llamado cuerpo ciliar y por delante el iris. La coroides es, eh, es una capa que tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, de allí el color oscuro que tiene, ¿no? Y su principal función es, ¿no es cierto?, nutrir a la retina, al cuerpo vítreo y al cristalino. Estos dos últimos también son parte de los medios de refracción del ojo. Luego tenemos al llamado cuerpo ciliar. Este cuerpo ciliar, ¿no?, es la zona que está entre eh, el iris y la coroides. Si se hace un corte transversal, este cuerpo ciliar resulta teniendo como que una forma aproximadamente triangular, ¿no es cierto? Y hacia la parte posterior, ¿no? Hay una zona que se llama ora serrata, ese es el nombre que tiene porque está festoneada, y así es como se continúa con la retina, ¿no es cierto? Hacia la parte más interna, porque hacia la parte más externa se continúa con la coroides. Este cuerpo ciliar tiene como parte de sus componentes una zona en donde hay una serie de pequeños ovillos vasculares, ¿no?, cuya función principal es la de producir el humor acuoso. Estos eh, pequeños ovillos vasculares se llaman procesos ciliares, ¿no? Y como ya dije, su función principal son producir el humor acuoso. Además, también existe en el cuerpo ciliar un músculo, un pequeño músculo que se llama músculo ciliar, cuya función es, ¿no es cierto?, la acomodación y el mantenimiento de la zónula ciliar del cristalino. El cristalino, como vamos a ver luego, es una lente, ¿no es cierto?, que sirve para enfocar las imágenes en la retina, ¿sí? Entonces, este cristalino puede, digamos, aumentar o disminuir su convexidad dependiendo de, de lo que se quiera enfocar.
Este músculo ciliar entonces es el encargado de eso, ¿no? De la acomodación del cristalino. Y la parte más anterior, que es la que le da el color a los ojos, es el iris, ¿no? El iris es un diafragma, ¿no es cierto?, que tiene un orificio en medio que se llama pupila. Esta pupila puede contraerse o dilatarse dependiendo de las condiciones ambientales de luz. Cuando hay mucha luz, esta pupila es pequeña, eso se llama miosis. Y cuando hay poca luz, cuando hay condiciones de poca luz, esta pupila se dilata. Eso se llama midriasis. Para tal fin, este iris tiene dos músculos que están bajo el control del sistema nervioso autónomo, como vamos a ver luego, que son el esfínter y el dilatador, ¿no? Esfínter de la pupila y dilatador de la pupila. La túnica más interna es la llamada túnica nerviosa o retina. La retina es la membrana sensorial del ojo, ¿sí? Es el lugar en donde las imágenes son captadas, ¿no es cierto? Y se transforman en un impulso nervioso que finalmente es llevado hacia el lóbulo occipital del cerebro. Para este fin, la retina contiene fotorreceptores, que son los conos y los bastones, que son los que captan la luz y la transforman en impulsos nerviosos. En la retina existe en la parte del centro, como se puede ver allí en las imágenes, una zona que se llama mácula. Y en el centro de la mácula existe lo que se llama la fóvea. Esta zona es importante porque es la zona en donde se captan las imágenes con la mejor resolución. El lugar por donde entra el nervio óptico, que se llama disco óptico, ¿no? Hay que recordar que a ese nivel, ¿no es cierto?, la retina no tiene fotorreceptores, ¿no? Entonces ahí está lo que se conoce con el nombre de mancha ciega. La imagen que se está mostrando acá es la imagen que se obtiene mediante el oftalmoscopio. Para poder examinar la retina, lo que se hace es usar un oftalmoscopio. Y esta es la imagen que se puede ver, ¿no? Como pueden darse cuenta, se puede visualizar claramente la retina y se ven también los vasos sanguíneos, las arterias y las venas. Este examen es importante porque nos permite, por ejemplo, determinar qué tanto daño pueden haber ocasionado a nivel ocular enfermedades como la hipertensión arterial o como la diabetes. Como dijimos entonces, la retina tiene fotorreceptores que se llaman conos y bastones. Estos conos y estos bastones existen en toda la retina. Sin embargo, hay una mayor cantidad de conos a nivel de la parte central de la retina, o sea, en la fóvea, y en la parte periférica existen más que nada bastones. Los conos, fundamentalmente, tienen que ver más con cuando hay condiciones de bastante luz, ¿no? Mientras que los bastones, ¿no?, están más, digamos, más, se puede decir, captan mejor la luz cuando hay una baja iluminación, ¿sí? Los conos también además sirven para poder discriminar el color, ¿no es cierto?, de las cosas, ¿no?, de las imágenes que se perciben en la retina.
Ahora vamos a ver los medios de refracción del ojo. Por medios de refracción del ojo se entiende a aquellas estructuras que atraviesa la luz hasta finalmente ¿no? Eh, ser recogida, digamos, por la retina, ¿no? La luz atraviesa la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el cuerpo vítreo. Esto, esas estructuras se llaman en conjunto medios de refracción. La córnea, que era parte de la túnica externa, ya la mencionamos. Entonces vamos a ver los otros tres. El humor acuoso, habíamos mencionado ya cuando hablamos del cuerpo ciliar, ¿no es cierto? Es segregado por los procesos ciliares. Este humor acuoso circula desde una zona que se llama cámara posterior hasta la llamada cámara anterior. Este humor acuoso es muy importante, además de tener que ver con el metabolismo del cristalino y de la córnea. Hay que recordar que ambas estructuras no tienen vasos sanguíneos. También sirve para mantener la presión intraocular. ¿Sí? Esta presión intraocular es de aproximadamente 18 milímetros de mercurio. Ese es el valor normal. Los aumentos o la disminución de esta presión tiene efectos potencialmente graves sobre el globo ocular. Aquí en esta imagen, eh, que es como una imagen aumentada de lo que es el cuerpo ciliar, podemos ver, aquí estoy moviendo el puntero láser, esta zona es la que se llama cuerpo ciliar, ¿sí? Esta es la zona que se llama cuerpo ciliar. Aquí están las fibras, ¿no es cierto?, zonulares que unen al cuerpo ciliar con el cristalino. Aquí tenemos el iris, aquí está la esclerótica y esta de acá es la córnea. Esta zona es la que se llama limbo o zona esclerocorneal. Allí tenemos el llamado seno venoso o conducto de Schlemm. Entonces, la llamada cámara posterior se encuentra entre el cristalino, ¿no?, y el cuerpo ciliar por detrás y el iris por delante, mientras que la cámara anterior está entre el iris, que está por detrás, y la córnea, que está por delante. Siendo que las zonas, los procesos ciliares forman el humor acuoso. Este humor acuoso entonces circula desde la cámara anterior, ¿no?, hasta la cámara anterior y se reabsorbe por el seno venoso de Schlemm. Cuando no se puede, cuando no hay un adecuado drenaje de este humor acuoso, se produce lo que se conoce con el nombre de glaucoma, que es un aumento patológico de la presión intraocular, ¿no es cierto? Hay varios tipos de ángulo estrecho o de ángulo abierto. Eso en este momento no, ya lo van a aprender a medida que van a ir avanzando en la carrera. Solamente recuerden que la causa del glaucoma es el aumento de la presión intraocular, ¿no?, porque hay un, una deficiencia en el drenaje del humor acuoso. Eh, el círculo de color marrón está indicando
específicamente la zona en donde se encuentran los procesos ciliares, ¿no?, que ya mencionamos. Como hemos visto entonces, existe una cámara posterior y una cámara anterior. Además, en la parte más posterior existe también la llamada cámara vítrea, que contiene al llamado humor vítreo. Luego tenemos al cristalino. El cristalino es una lente, ¿sí? Es una lente, también es avascular y la función es enfocar las imágenes en la retina, ¿sí? Este cristalino puede aumentar o disminuir de tamaño dependiendo de eh, las imágenes, ¿no es cierto? Puesto que, repito, su función principal es enfocar adecuadamente las imágenes en la retina, ¿no? Entonces, dependiendo de estas imágenes es que este cristalino aumenta o disminuye de tamaño, ¿no? Esta lente, que en condiciones normales es transparente, con el correr de los años pierde su transparencia y se puede opacificar. Eso se conoce con el nombre de catarata, ¿sí? Cuando interfiere mucho en la visión, entonces se hace una operación para retirar ese cristalino, ¿sí? Es la operación de catarata. El otro medio de refracción y último es el llamado humor vítreo. Este humor vítreo no no es completamente líquido, es más bien un gel. En su conformación básicamente es agua, ¿no es cierto? Y está contenido en lo que se llama la cámara vítrea, ¿no es cierto? Sí. Y es repito, el último medio de refracción que atraviesa la luz para finalmente llegar a la retina, estimular a los fotorreceptores y estos a su vez envían vía impulso nervioso estas imágenes hacia el sistema nervioso central. En cuanto a los vasos sanguíneos del ojo, la arteria principal del ojo es la arteria oftálmica, que es una rama de la arteria carótida interna. Esta arteria oftálmica tiene dos ramas, una rama frontal y una rama nasal. Aquí en esta vista superior de la órbita se ha sacado, por supuesto, el techo de la órbita, que como sabemos está formado por el hueso frontal, y podemos ver allí entonces, ¿no es cierto?, cómo esta arteria oftálmica finalmente se divide en ramas, ¿no es cierto? Hay varias ramas, como pueden ver, ¿no? La rama que ingresa junto con el nervio óptico, ¿no es cierto?, es la llamada arteria central de la retina, que es la que podemos ver además, ¿no es cierto?, cuando se hace la oftalmoscopía. Aquí podemos ver también la imagen de, de la retina al oftalmoscopio. En cuanto a las venas, tenemos a las venas oftálmicas, la vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior. Como eh, algo importante para mencionar es que estas venas drenan hacia el seno cavernoso y algunas de estas venas reciben además la sangre de la parte superior de la nariz, ¿no?, y de la parte superior eh, de lo que vendrían a ser, de lo que vendría a ser la región geniana, ¿sí? O sea, parte de el drenaje venoso de la cara se va a las venas oftálmicas y de allí va al seno cavernoso. ¿Por qué menciono esto? Porque
Las infecciones que podrían ocurrir entonces en la piel de la cara, ¿no es cierto?, podrían ocasionar una trombosis del seno cavernoso, que es una patología grave, ¿sí? Es importante mencionar eso. Aquí podemos ver eh, ambas venas oftálmicas que se ha mencionado, ¿no? Hay que recordar que la mayor parte del drenaje venoso de la cara es recogido por la vena facial, ¿no es cierto? Que, como saben, desemboca en la vena yugular. Pero, como ya mencioné, hay algunas venas, especialmente las que están en la parte central de la cara, en la nariz, ¿no? Algunas de esas venas eh, recogen la sangre y van por la vena oftálmica, no van a la vena facial. De ahí entonces que pueden ocasionar lo que ya mencioné como la trombosis del seno cavernoso. Vamos a ver ahora los músculos y los nervios. Los músculos del ojo, los extrínsecos, son 7: 4 músculos rectos, 2 músculos oblicuos y un llamado elevador del párpado superior. Estos músculos eh, se insertan, la mayoría de ellos, en una estructura que se encuentra detrás de la órbita, que se llama anillo tendinoso de zinc. En esta diapositiva vemos la órbita y vemos eh, los 7 músculos, ¿no? El recto superior, el recto inferior, el recto medial, el recto lateral, el oblicuo menor, el oblicuo mayor y el elevador del párpado. Bueno, aquí podemos ver un poco de manera esquemática el fondo de la órbita. En el fondo de la cavidad orbitaria existen dos orificios, o más exactamente una hendidura y un orificio. El orificio se llama orificio oftálmico y la hendidura se llama hendidura esfenoidal. Por esta hendidura y por este orificio, entran o salen de la órbita elementos neurovasculares. Y, como dijimos en la diapositiva anterior, existe a ese nivel, en el fondo de la órbita, acá con el puntero lo estoy marcando, una estructura que aquí se muestra de color celeste, que se llama anillo tendinoso de zinc. Este anillo tendinoso de zinc sirve de inserción a 4 de los músculos extrínsecos, a los 4 músculos rectos. Y como pueden ver, la disposición de este anillo tendinoso es, ¿no es cierto?, de tal manera de que algunos elementos entran a la órbita, eh, entran desde la base del cráneo hacia la órbita, ¿no?, por dentro del anillo de zinc, que son estos elementos que ahorita estoy señalando con el puntero, y otros elementos que están entrando a la órbita, pero por fuera del anillo de zinc. Los elementos que están entrando por dentro del anillo de zinc, ¿no?, incluyen tanto el nervio óptico como la arteria oftálmica o la arteria retiniana más específicamente, que entran a la órbita por el orificio oftálmico. Y luego vamos a tener el tercer par craneal, que es el motor ocular común con sus dos ramas, superior e inferior, el nervio nasal, que es una de las 3 ramas del nervio oftálmico o nervio quinto 1, y el sexto par craneal
o nervio motor ocular externo. Esos elementos son los que están ingresando a la órbita por dentro del anillo tendinoso de zinc. Los elementos que están por fuera del anillo tendinoso son el cuarto par craneal, el nervio troclear o nervio patético también se llama, la rama frontal y la rama lagrimal del quinto uno o nervio oftálmico y las dos venas oftálmicas, la superior y la inferior. Aquí tenemos una vista lateral de los músculos extrínsecos, ¿no? Acá se ve el músculo recto lateral cortado, acá tenemos al recto inferior. Vamos a activar el puntero. Acá está el músculo recto lateral, el recto inferior, recto superior, el oblicuo inferior, ¿no? El oblicuo superior aquí y el elevador del párpado superior. Aquí tenemos otra vista. Esta es una vista desde la parte superior de la órbita, en donde también se muestran los músculos extrínsecos. En esta diapositiva podemos ver los movimientos que realizan estos músculos. Los globos oculares nos proporcionan una visión binocular, de tal manera de que su movimiento es siempre sincronizado, ¿no es cierto? Eh, Allí se puede ver los diversos movimientos que realizan los músculos. Cuando por algún motivo alguno de estos músculos sufre alguna lesión, sea del músculo mismo o de el nervio que los inerva, eh, se produce lo que nosotros llamamos estrabismo, ¿no es cierto? Hay varios tipos, no viene al caso mencionar en este momento, pero el estrabismo surge generalmente por alguna, alguna patología de los músculos o de los nervios que los inervan. Como pueden ver aquí, aquí estamos viendo la acción de los 4 músculos rectos y de los 2 músculos oblicuos. Falta el elevador del párpado, como su nombre lo dice. El elevador del párpado superior lo que hace es elevar el párpado superior. Así como hay músculos extrínsecos, también tenemos músculos intrínsecos. Tenemos el músculo ciliar que está en el cuerpo ciliar, que ya lo habíamos mencionado, el dilatador y el esfínter de la pupila que se encontraban, ¿no es cierto?, en el espesor del iris. Y mencionamos que todos estos músculos, ¿no es cierto?, que son músculo liso, ¿no?, están bajo el control del sistema nervioso autónomo. Los nervios que están implicados en este caso en lo que es el globo ocular ¿no? y sus músculos son el segundo par craneal, que es el nervio óptico, ¿no es cierto?, que es el nervio sensorial del globo ocular, el tercer par craneal, que es el motor ocular común, el cuarto par, que es el nervio troclear o nervio patético, el sexto par, que es el motor ocular externo, el quinto uno, o también llamado nervio oftálmico, cuyas ramas son frontal, nasal y lagrimal, y también tenemos al plexo carotídeo. Aquí en esta vista superior de la órbita se ha sacado el techo de la órbita y podemos ver, ¿no es cierto?, algunos de los nervios que ingresan hacia la órbita. En esta diapositiva se ha sacado, ¿no es cierto?, el frontal y también se ha sacado parte del ala mayor del esfenoides para poder ver, ¿no es cierto?, lo que sería la hendidura esfenoidal, ¿no? Y se puede ver cómo es que ingresan, ¿no es cierto?, los
los nervios a la cavidad orbitaria. Como dijimos entonces, el segundo par, que es el nervio óptico, es el nervio sensorial, ¿no es cierto? El tercer par, que es el motor ocular común, inerva a los músculos que se muestran allí, ¿no es cierto? El cuarto par, al oblicuo mayor u oblicuo superior, también se llama. El sexto par inerva al recto lateral o recto externo. El nervio quinto uno es el nervio aferente sensitivo. ¿Qué significa esto? Que es el nervio que le da la sensibilidad al globo ocular. ¿Sí? O sea, es el que recoge todo lo que se refiere a la sensibilidad del globo ocular y por ende también de los anexos, de la conjuntiva y de los párpados, de la conjuntiva que reviste la parte interna de los párpados, son llevados hacia el sistema nervioso central por medio de las ramas del nervio quinto uno, que es el nervio oftálmico. Y luego vamos a tener la inervación tanto simpática como parasimpática. Las fibras parasimpáticas ingresan o entran a la órbita por medio del tercer par craneal, que es el motor ocular común. Estas fibras lo que ocasionan en el globo, lo que ocasionan es una eh, contracción del esfínter de la pupila, o sea, ocasionan miosis, miosis. Mientras que las fibras simpáticas postganglionares, ¿no es cierto?, que ingresan por medio del plexo carotídeo, ocasionan dilatación de la pupila. Eso se llama midriasis. Hay que mencionar que tanto la miosis como la midriasis se produce de manera simultánea en ambos ojos. Si nosotros estimulamos tanto el ojo derecho como el izquierdo, por ejemplo, si ponemos una linterna y ponemos la linterna directamente, ¿no es cierto? Apuntando al ojo derecho, por ejemplo, vamos a ocasionar que esa pupila se contraiga, pero no solamente se va a contraer la pupila que estamos iluminando, sino se tienen que contraer las dos pupilas al unísono. Y si retiramos la linterna, ambas pupilas se van a dilatar. Ambas, ¿sí? Siempre tiene que ser de esa manera el movimiento. Si es que eso no ocurriera así, eso estaría revelando graves trastornos a nivel del sistema nervioso central. Ahora vamos a ver los anexos del ojo. Los anexos del ojo comprenden los párpados, la conjuntiva, la cápsula de Tenon y el aparato lagrimal, que comprende la glándula y las vías lagrimales. Los párpados dos, son dos pliegues superficiales. El superior es más grande y más móvil que el inferior, ¿no? Que este, en conjunto forman lo que se llama la hendidura palpebral. Estas estructuras llamadas párpados tienen en su borde libre unas pilosidades que se llaman pestañas. Esta hendidura palpebral en el ángulo medial de esta hendidura vemos esta pequeña estructura que se llama carúncula lagrimal. También a este nivel, más o menos a este nivel, tanto en el párpado superior como en el párpado inferior, vamos a tener los puntos lagrimales, que son el inicio de las vías lagrimales de drenaje. Dentro de ambos párpados existe un armazón fibrocartilaginoso que se llama tarso. Tarso. En el tarso superior, ¿no es cierto? En el tarso superior es donde se va a insertar el músculo elevador del párpado superior. Hay que mencionar también que
aquí en el borde libre desembocan unas pequeñas glándulas llamadas glándulas de meibomio, ¿sí? Glándulas de meibomio, cuya secreción mantiene, ¿no es cierto?, siempre lubricadas a las pestañas y evita que se eh, peguen unas a otras. En cuanto a la conjuntiva, ¿no es cierto? Es una pequeña lámina de tejido conectivo que recubre la superficie del globo ocular en la parte anterior y también recubre la parte interna de ambos párpados. Esta conjuntiva protege, ¿no es cierto?, al globo ocular y siempre está húmeda gracias a la secreción lagrimal y al constante parpadeo. Aunque nosotros, aunque no sea perceptible, nosotros siempre estamos parpadeando constantemente. ¿Justamente para qué? Para que esta conjuntiva siempre esté eh, humedecida, no se reseque y también esté libre de cuerpos extraños. En cuanto a la cápsula de Tenon, vamos a mencionar que es una, aquí se ve de color azul, es una fascia que envuelve externamente al globo ocular y la separa de el tejido retroorbitario. Entre la parte posterior de la órbita y el globo ocular hay un tejido graso retroorbitario que tiene como función amortiguar, ¿no es cierto?, y proteger al globo ocular. Esta cápsula de Tenon emite prolongaciones que envuelven a los músculos extrínsecos que vimos del ojo, ¿no? Los cuatro músculos rectos, los músculos oblicuos y el elevador del párpado superior. En cuanto al aparato lagrimal, como podemos ver aquí, tenemos a la glándula lagrimal que se ubica en la parte superior y lateral de la cavidad orbitaria, ¿sí? Desemboca mediante unos 5 o 6 pequeños conductos, ¿no es cierto?, hacia la parte anterior del globo ocular. Y las lágrimas entonces no bañan la superficie del globo ocular y finalmente son recolectadas en los puntos lagrimales superior e inferior. Aquí con flechas amarillas podemos ver el sentido de la circulación de las lágrimas. De la glándula lagrimal entonces las lágrimas circulan hacia la parte medial del ojo, ¿no? Son recolectadas por los puntos lagrimales y finalmente de allí son llevadas hacia la nariz, hacia el meato inferior, por medio de un conducto que se llama conducto lacrimonasal, que vemos allí, ¿no es cierto?, con esa flecha amarilla recta, ¿no es cierto?, es el conducto lacrimonasal. Ahora vamos a ver el oído, ¿no es cierto? El oído es uno de los sentidos, ¿no es cierto?, del organismo, ¿no es cierto? Y es el que nos permite, ¿no es cierto?, escuchar eh, los, los sonidos del mundo exterior. El oído, además de eso, tiene también una función en el equilibrio, como vamos a ver más adelante. El oído se divide en tres partes bien definidas: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Primero vamos a ver el oído externo. Acá en esta diapositiva vemos un corte a nivel de el conducto auditivo externo que nos muestra las partes del oído, ¿sí? Ahí tenemos con el número 1 el oído externo, con el número 2 el oído medio o caja del tímpano también se llama,
Y con el número 3 tenemos el oído interno. El oído externo está formado por dos estructuras, el pabellón auricular, que también se llama comúnmente oreja, y el conducto auditivo externo. Aquí en esta diapositiva tenemos al pabellón auricular con sus partes, ¿no es cierto? Sí, como pueden ver, el antehélix hacia la parte superior se bifurca, dejando una zona, una pequeña zona triangular llamada fosa triangular, con un círculo de color blanco. Se encuentra el llamado tubérculo de Darwin. Este tubérculo de Darwin es una pequeña prominencia de la piel del pabellón auricular que se puede ver en algunas personas, no está en el 100% de las personas. ¿Sí? El pabellón auricular tiene una estructura de fibrocartílago, salvo en la parte inferior, que es donde está el óvulo, que se ve con círculo de color gris. Esa parte no tiene cartílago, ¿sí? El pabellón auricular recibe eh, irrigación por medio de ramas de la arteria temporal superficial, que es una de las dos ramas en las que se divide finalmente la arteria carótida externa, y también por la llamada arteria auricular posterior, que es una rama colateral de la arteria carótida externa. En cuanto a las venas, tienen los mismos nombres que las arterias y desembocan, ¿no es cierto?, hacia la vena yugular externa. La otra parte del oído externo es el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo está formado en parte por cartílago y también tiene una parte que está labrada dentro del hueso temporal. Este conducto auditivo externo mide entre 2,5 a 3 centímetros de longitud, no es rectilíneo, describe una cierta curva, ¿no es cierto? Y para nosotros poder, si nosotros queremos rectificar, ¿no?, este conducto auditivo, tenemos que traccionar un poco hacia arriba y hacia atrás al pabellón auricular. ¿Para qué sirve el oído externo? El pabellón auricular lo que hace es captar las ondas sonoras y dirigirlas hacia el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo simplemente es eso, es un conducto que lleva las ondas sonoras hasta el tímpano, haciéndolo vibrar. En el conducto auditivo externo, en la piel del conducto que cubre el conducto auditivo externo, tenemos pilosidades y glándulas que segregan cerumen. Este cerumen tiene la importancia vital de evitar que ingresen cuerpos extraños al conducto auditivo externo. Por eso es que no se debe de remover el cerumen. Cuando uno usa un hisopo, este hisopo solo debe de ser usado para limpiar los pliegues que existen en el pabellón auricular y apenas un poco la entrada del conducto auditivo externo, pero uno no debe introducirse el hisopo y remover el cerumen. Esa práctica no es una práctica adecuada y expone a lesiones del conducto auditivo externo y peor de el tímpano. Si nosotros queremos examinar el tímpano, lo que vamos a hacer es eh, introducir por el conducto auditivo externo un otoscopio. Si nosotros introducimos un otoscopio, lo que vamos a ver es eso que se ve allí en la imagen, ¿no? La membrana timpánica tiene normalmente un color
grisáceo, aunque aquí en esta imagen no parezca así, ¿no? El color es color grisáceo, ¿no es cierto? Y vamos a mencionar eh, a qué corresponden estos números, ¿sí? El número uno corresponde, como está allí en el triángulo de color azul, el número uno corresponde al llamado cono luminoso. El cono luminoso es un artefacto que se produce al ingresar el otoscopio por el conducto auditivo externo, ¿sí? Es un artefacto que siempre debe de existir en condiciones normales, siempre uno debe de visualizar este llamado cono luminoso. Cuando no está presente este cono luminoso o no está de la forma en que debe de estar, eso implica que hay una patología del oído medio. Con el número 2 vamos a tener a la pars flácida de la membrana timpánica, con el número 3 a la pars tensa, con el número 4 vamos a tener, ¿no?, el relieve que ocasiona en la parte posterior de la membrana timpánica el nervio cuerda del tímpano. Con el número 5 vamos a tener a la apófisis lateral del martillo, con el número 6 al mango del martillo, en la parte media prácticamente de la membrana timpánica, y con el número 7 tenemos a la rama larga del yunque. En líneas de color rojo se ha dividido a esta membrana timpánica en 4 cuadrantes. ¿Por qué se hace esta división? Porque en algunas circunstancias se requiere de hacer drenaje del oído medio y entonces uno tiene que punzar la membrana timpánica para que salga secreciones que puedan haberse acumulado de manera patológica en el oído medio. Ese procedimiento de punción recibe el nombre de miringocentesis y debe ser hecho en el cuadrante póstero inferior de la membrana timpánica. Vamos a ver ahora el oído medio. El oído medio o caja del tímpano para los fines didácticos se considera que es como si fuera una pequeña caja, de tal manera que tiene entonces 6 paredes. Vamos a describir las 6 paredes. En cuanto a la pared externa o pared lateral, esta corresponde a lo que vendría a ser la cara interna de la membrana timpánica. Cuando nosotros hemos visto a la membrana timpánica por medio de la otoscopía, lo que hemos visto es la parte externa de la membrana timpánica. Entonces aquí lo que estamos viendo es la cara interna de la membrana timpánica. Esta cara interna es la pared lateral o pared externa de la caja del tímpano. Podemos ver allí el martillo, el yunque, ¿no? Con número romano está el nervio facial, ¿sí? Nervio facial, que es el séptimo paracraneal, y una rama que se llama cuerda del tímpano, ¿no es cierto? Cuerda del tímpano. También podemos ver allí al llamado músculo tensor de la membrana timpánica. Ahí está la arteria carótida interna. En cuanto a la pared interna de la caja del tímpano, vamos a tener a las siguientes estructuras. Con la letra E tenemos al estribo. Esta prominencia que existe en la cara medial se llama promontorio. Promontorio. ¿Qué representa este promontorio? Representa la primera vuelta que da el caracol óseo, que es una estructura que está en el oído interno.
Ahí tenemos la ventana oval, allí está la ventana redonda. Sobre la superficie del promontorio, en la mucosa del oído medio, tenemos a ramas del llamado nervio timpanal o nervio de Jacobson, que es una rama del glosofaringio, noveno par craneal. Allí tenemos a la cuerda del tímpano y ese es el llamado conducto del facial. El nervio facial, que es el séptimo par craneal, transcurre por dentro del hueso temporal en un conducto que también recibe el nombre de acueducto de Falopio. En cuanto a la pared anterior, esta pared anterior comunica al oído medio con la rinofaringe por medio de la llamada trompa faringotimpánica, también llamada trompa de Eustaquio. Entonces, esta llamada trompa de Eustaquio, ¿no?, comunica la rinofaringe con el oído medio. En los niños menores de 3 años, esta trompa es relativamente pequeña y siempre está permanentemente abierta. Eso facilita la propagación de infecciones que pueden haber en la rinofaringe, ocasionando en el oído medio las llamadas otitis medias. Esta trompa faringotimpánica tiene como función, ¿no es cierto?, equilibrar las presiones dentro del oído medio, ¿sí?, dentro del oído medio. En el adulto generalmente está cerrada, ¿no?, es más larga y está cerrada, a diferencia de los niños pequeños, que ya dijimos que es más corta y generalmente siempre está, ¿no es cierto?, abierta. En la pared posterior vamos a tener un orificio que se llama aditus adantrum o entrada al antro, ¿no?, al antro mastoideo. Este antro mastoideo alude al interior de la apófisis mastoides del hueso temporal, que tiene múltiples cavidades que en condiciones normales están siempre llenas de aire, que son las celdas mastoideas. Se accede entonces allí por medio del aditus adantrum u orificio tímpano-mastoideo también. Allí tenemos a la protrusión que hace en la pared medial del oído medio el canal semicircular lateral. Con flecha gruesa de color verde se ve el trayecto que sigue el nervio facial. En cuanto a la pared superior, esta también se llama tegmen tympani o techo del tímpano. Y por su intermedio, el oído medio tiene relación con el piso medio de la base del cráneo. De tal manera de que las fracturas de la base del cráneo, específicamente las fracturas del piso medio de la base del cráneo, pueden ocasionar hemorragias, ¿no es cierto?, por el conducto auditivo, que reciben el nombre de otorragia. Otorragia. En cuanto a la pared inferior, esta es ósea, ¿no es cierto?, pero por intermedio de esa pared ósea se relaciona con la vena yugular interna, específicamente con el golfo de la vena yugular interna. ¿Qué cosa hay dentro del oído medio? Dentro del oído medio hay aire y una cadena de pequeños huesos, que son el martillo, el yunque y el que vemos aquí en esta diapositiva. Aquí podemos ver las partes de esos tres huesos. Estos tres huesos forman una cadena que comunican la membrana timpánica con el oído interno. ¿Cómo es que funciona esto?
la membrana timpánica vibra cuando percibe ondas sonoras. Esta vibración hace también vibrar esta cadena de huesos y finalmente la base del estribo, que está unida a la fosa oval, ¿no? Estimula una estructura eh, que se llama caracol, que está en el oído interno, de tal manera de que las ondas sonoras, ¿no es cierto?, que es una forma de energía mecánica, ¿no es cierto?, se transforman en impulsos nerviosos que son luego llevados al sistema nervioso central. Estos tres huesos están articulados entre sí, formando esas articulaciones que vemos allí en las diapositivas. Hay dos músculos, que son el músculo del estribo, inervado por el nervio facial, y el músculo del martillo, inervado por el nervio mandibular o nervio quinto 3, rama del trigémino. En el oído medio tenemos entonces dos nervios. Hemos mencionado ya la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano es una rama del séptimo par, más específicamente del llamado 7 bis o nervio intermediario de Brisbane. Este nervio cuerda del tímpano simplemente transcurre por el oído medio, camino hacia la fosa, ¿no es cierto?, pteriomaxilar, que es por donde sale. No tiene ninguna función dentro del tímpano, simplemente transcurre por el oído medio. Y como pasa como una cuerda, ¿no es cierto?, por la membrana timpánica, entonces por eso recibe el nombre de cuerda del tímpano. El otro nervio de la zona es el nervio de Jacobson o nervio timpanal de Jacobson. Ese es el nervio sensitivo del oído medio. Es el que eh, lleva la información de la sensibilidad del oído medio. Ahora vamos a ver el oído interno. El oído interno está conformado por un continente y un contenido. El continente se llama laberinto óseo y el contenido es el laberinto membranoso. Entre ambos laberintos tenemos a un líquido que se llama perilinfa, mientras que dentro del laberinto membranoso existe un líquido que se llama endolinfa. Aquí tenemos el interno, está agrandando la diapositiva, podemos ver algunas de las estructuras del oído interno. Con números romanos tenemos al séptimo par y al octavo par con sus dos componentes iniciales, que son el nervio vestibular, el que figura allí como 8V, y el otro que es el nervio coclear. Ambos nervios salen de la base del cráneo por el conducto auditivo interno. El laberinto óseo comprende tres estructuras: el vestíbulo, los conductos semicirculares y el caracol. Aquí tenemos, ¿no?, esas estructuras. Ahí se puede observar en el medio la fosa oval y debajo la ventana redonda. Ahí vemos a los conductos semicirculares, hay un superior, un posterior y un lateral. En la parte interna del vestíbulo hay múltiples perforaciones por donde salen fibras nerviosas que son componentes del nervio o cócleo vestibular, ¿no?, del octavo par craneal. Y allí tenemos al caracol óseo con su rampa timpánica, su rampa vestibular y la lámina espiral ósea. Dentro de ese laberinto óseo tenemos al laberinto membranoso.
que comprende al vestíbulo, conformado por el utrículo y el sáculo, los conductos semicirculares y el caracol membranoso o cóclea. Aquí tenemos lo que hemos mencionado, ¿no es cierto? Eh, en un círculo verde tenemos al llamado ganglio de Scarpa, que es parte de la vía vestibular. Allí donde dice NVS es nervio vestibular superior y el otro es el nervio vestibular inferior. Y donde dice NC, eso es el nervio coclear. Se unen luego para formar el nervio cocleovestibular, también llamado octavo par craneal. El caracol, aquí hemos hecho un corte sagital del caracol, ¿sí? ¿Qué es el caracol? ¿No? El caracol es una estructura, eh, ¿cómo se llama? Ósea, que da 2 vueltas y media sobre un eje que se llama modiolo. Allí con la letra M se ve el modiolo y se ven las vueltas del caracol óseo. Dentro de ese caracol óseo, aquí en un triángulo de color celeste se ve al caracol membranoso, ¿no es cierto? También se pueden ver las rampas, tanto la rampa vestibular como la rampa timpánica, ¿no es cierto? Y la lámina espiral ósea y externamente la llamada lámina de los contornos. Entonces el caracol óseo es una estructura, ¿no es cierto?, que da 2 vueltas, ¿no es cierto?, eh, sobre un eje llamado modiolo y en su interior hay 2 rampas, una la rampa vestibular, otra la rampa timpánica y el llamado caracol membranoso, que es esa estructura que se ve en ese triángulo de color celeste. Si nosotros agrandamos esa zona que está en el círculo de color rojo, vamos a tener lo siguiente. Allí tenemos, ¿no es cierto?, eh, en mayor tamaño lo que se veía en el círculo de color rojo, ¿no? Miren, allí tenemos al modiolo, a la lámina de los contornos, la lámina espiral ósea, las fibras nerviosas que eh, salen, ¿no es cierto?, del llamado órgano de Corti, que vamos a ver ahora a continuación, y el nervio coclear, ¿no es cierto?, que va, ¿no?, cuyas fibras están dentro de la estructura que se llama modiolo. Tenemos allí la rampa vestibular, la rampa timpánica, la membrana basilar, que es donde está el órgano de Corti, ¿no? Y membrana basilar por debajo, membrana espiral lateralmente y membrana vestibular en la parte superior, ¿no es cierto?, son las que van a delimitar al conducto coclear, que contiene en su interior al llamado órgano de Corti. Vemos aquí a continuación. Este órgano de Corti es el lugar en donde, ¿no?, las ondas sonoras son transformadas en impulsos nerviosos y así son llevados al sistema nervioso central, ¿no es cierto? Entonces el órgano de Corti apoya sobre la membrana basilar, está formado por varias células, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se transmite el sonido? La platina del estribo que impacta sobre la ventana oval, ¿no?, lleva el impulso sonoro por la rampa, ¿no es cierto?, por la rampa del caracol. Esta rampa lo que hace es, ¿no es cierto?, movilizar al órgano, a la membrana coclear, y esta membrana coclear estimula, ¿no es cierto?, al órgano de Corti, y así es como el sonido
Así es como la energía mecánica ocasionada por las ondas sonoras es transformada en impulso nervioso. El nervio cócleo-vestibular, que es el octavo par craneal, es el nervio encargado de la audición y de el equilibrio, puesto que el sentido del oído no solamente tiene que ver con nuestra relación con los sonidos del exterior, sino también con el equilibrio, ¿sí? Con el equilibrio. Los conductos semicirculares están llenos de, ¿no es cierto?, endolinfa, y esos conductos semicirculares, ¿no es cierto?, le informan al cerebelo sobre nuestra posición, sobre la posición de la cabeza en el espacio, de tal manera de que el cerebelo luego le informa a la corteza cerebral sobre nuestra posición en el espacio, que finalmente tiene que ver con el mantenimiento del equilibrio, ¿no? El mantenimiento de nuestro equilibrio. Cuando nosotros damos vueltas rápidamente sobre un mismo eje, o sea, damos vueltas, varias vueltas rápidamente, ¿qué es lo que ocurre inmediatamente? Nos sentimos mareados, ¿no es cierto? Nos mareamos. Nos mareamos y inclusive podemos tener sensación de náuseas. ¿Por qué nos mareamos? Porque el líquido que está dentro de los conductos semicirculares se mueve rápidamente y entonces no se puede informar de manera adecuada sobre la posición de la cabeza en el espacio. Entonces uno siente la sensación de mareo, ¿no? La sensación de mareo. En cuanto al componente coclear, o sea, el nervio coclear, vamos a mencionar que tiene su primera neurona en el llamado ganglio espiral de Corti, que ya vimos en dónde está, ¿no es cierto? En el conducto coclear. La segunda neurona de esta vía auditiva, se encuentra en los núcleos cocleares dorsal y ventral que están en el tronco del encéfalo. Luego, la tercera neurona está en el cuerpo geniculado medial, que se localiza en el mesencéfalo. Y por último, de allí, ¿no es cierto? Eh, de allí se envía el impulso nervioso finalmente hacia el lóbulo temporal del cerebro, hacia las llamadas circunvoluciones transversas de Heschel, área 41, que es el área del sistema nervioso central en donde se interpretan los sonidos. En cuanto al nervio vestibular, nuestra primera neurona se encuentra en el ganglio de Scarpa, la segunda se encuentra en los núcleos vestibulares que se encuentran en el tronco del encéfalo, y de allí hay dos vías, una llamada inconsciente que llega hasta el cerebelo y luego una que es la llamada vía consciente que del cerebelo sale hacia el tálamo, ¿no? Y de allí hacia la corteza cerebral, ¿no es cierto? Y así es como se informa a, a la corteza sobre nuestra posición. Bueno, eso sería todo. Ahí tenemos la bibliografía y muchas gracias.